Estoy muy cansada, Mar. Ya me quiero ir. Yo Está también. haciendo mucho calor. Sí. Y no pasa el camión. Ay, tengo mucha sed. ¿Tendrás algo? ¡Ah! Todo empezó con un solo sorbo. En cuestión de segundos, todos querían lo mismo. Porque el verdadero sabor no necesita presentación. Solo una oportunidad para probarlo. Squid. Si uno lo prueba, todos lo quieren. Un poquito de fallas con la cámara. Con la cámara. Producción ya pudo arreglar esto. Gracias, producción. Gracias, producción. Gracias. Bravo. Y seguimos con la siguiente pregunta entonces, ¿qué es peor? ¿Una infidelidad física o emocional? Pues para empezar, ¿cuál es la diferencia para Sí, saber qué onda? Yo siento que la infidelidad física ya es cuando se agarran de la mano con otra persona que no es tu pareja, que se empiezan a dar besos o que ya empieza como esta relación más íntima, sexuachis, ¿no? Sí. Sí, pues para dejarlo más en claro, que ya tener sexuachis con otra persona que no sea tu pareja. La emocional, que será cuando te hablas con otras personas. Ajá, Sí, o sea, con tu pareja. con otras intenciones. Con otras la verdad. intenciones. Sí. Ay. Y nosotros. Ok, que sí. Ay. Bueno, es que, no sé, siento que es un poco obvia que es peor, pues, la física, ¿no? Pues yo siento que depende de la persona. Sí, depende. Porque mi ex era muy sentido en el aspecto de que se sentía si yo no le contaba cosas que me pasaban, de que me mandaban mensajes a otros vatos o así. Nunca les hablé yo con otra intención, pero así como para cortar todo, pero de todos modos mi ex se sentía. Imagínate si lo hubiera hecho con la intención de echarles pues la onda a otros. O sea, yo siento que depende muchísimo de la persona. ¿Ustedes son sentidas? Uy, Tú sí. yo sí, súper. Yo siento que yo no tanto. O sea, sí es dependiendo de la gravedad del asunto. Ok. Pues es que yo sí veo que empieza como con otra chava o así, de que se agarran de la mano. Ah, claro. Y yo siento que sí es como de, Ok. o sea, ya no te traigo. Ok. Porque estás Ajá. pensando en otras personas. Entonces, Es que también puede ser de qué tanta confianza te dé tu pareja. Ajá, sí, Ujú. también. Porque, por ejemplo, voy a contar una anécdota y voy a quemar a mi novio. Bravo. Pero yo me acuerdo mucho de cuando él y yo llevábamos unos 2-3 meses, más o menos. Y yo le tenía muchísima confianza. O sea, más confianza de la que le tengo ahorita, la verdad. Y él sí me llegó a contar que, como él es muy otaku, había salido una película de anime en el cine. Entonces él dijo que él iba a ir con una amiga al cine a ver la película. Y de verdad yo no tuve tema. Por mí yo dije, Ok. ok, está bien. Pero porque también esa persona te da la confianza de hacerlo. Y de tú decir, pues no hay problema. Entonces sí. ¿Ustedes le darían más peso a lo físico? Yo sí le doy peso a todo. Sí, yo le doy peso a las dos también. Salud. Ay, perdón. Gracias. Sí, a las dos. O sea, con las dos te hace desconfiar mucho, te hace hasta tener problemas. Sí, aparte yo siento que lo emocional ataca demasiado tu amor propio. Bueno, no, la seguridad que tienes con tu pareja. Y lo físico sería como el amor propio. No, es que a ti mismo también te afecta lo emocional. Porque empiezas a dudar de si lo quieres lo suficiente, o si lo nota, o si vale la pena. Ay, yo siento que lo peor es la infidelidad en todas sus versiones. En todas sus caras. En todas sus caras, la verdad. ¿Por qué le serías infiel a la persona a la que le echas tantas ganas para hacerla a tu pareja? Es que tan fácil, si desde un inicio sabes que vas a ser así, Sí, ¿para qué tener una pareja? ¿Para qué Claro. buscar una pareja estable cuando tú no vas a ser estable? Ay, es que yo les quiero contar la anécdota de con mi papá sobre la infidelidad. Ay, de veras. ¿Es posible ser amigo de tu papá si le fue infiel a tu mamá? Pues al parecer sí. Yo en esta me voy a quitar el micrófono porque la verdad quiero que se lo tome en serio. Y ahorita te damos el foco a ti y nos hacemos para ella. No, mira, lo que pasa es que mi cumpleaños, pues algunas veces cae en el segundo domingo, que es el día en el que se celebra el Día del Padre. Mi papá es chofer, entonces toda su vida ha sido chofer, lleva cosas, se tarda días y después regresa. Entonces para mi cumpleaños estaba lloviendo, todavía me acuerdo.
mi papá iba llegando de un viaje y yo me acuerdo que ese día mi papá dejó su teléfono cargando y yo lo agarré para jugar. Entonces, a mi papá le empiezan a llegar mensajes de un número que no tenía registrado. Yo me meto y decía, hola papi, feliz día del padre, espero podamos vernos pronto, te quiero. Y yo pues la verdad soy una niña soy una muchacha que no reacciona a las cosas en el momento, pero sí me saqué de onda y yo, porque mis hermanas le están mandando mensaje a mi papá por el día del padre si estamos todos juntos. Entonces yo voy y se lo enseño a mi mamá, me desconecto, subo y se lo enseño a mi mamá. Mamá me lo arrebata de una manera tan fea y me dice, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto. Le hablo a mi papá gritándole y mi papá sale del baño y se empiezan a gritar un buen de cosas, de que explícale a tu hija lo que acaba de ver en el teléfono, explícale que tienes otra hija. O sea, tu mamá sabía. Mi mamá sabía que mi papá tenía otra hija, pero pues como que se perdonaron y mi papá le prometió que ya no iba a verla, porque no se sabe si es hija de mi papá o nada más la señora se la metió por ahí. Se le enjaretó. O sea, pero el chiste es que pues, ya no celebramos mi cumpleaños, claramente. Mi mamá, yo ya estaba acostada, y mi mamá me agarra de la cama, del brazo, me saca de la cama y me pone enfrente de mi papá. Y le dice a mi papá, explícale a la niña por qué ya no vamos a celebrar su cumpleaños y por qué te están mandando esos mensajes. Y yo, ¿Qué? ¿Qué tiene que ver tu cumpleaños? O sea, solo porque cayó en el mismo día en el que te diste cuenta. sí. Ah. Y fue como que yo siento en ese entonces, y todavía lo siento un poquito, que arruiné como el ambiente, porque la verdad nos poníamos muy felices cuando mi papá regresaba, y que mi mamá dijera que ya no se iba a hacer nada, y que chingada y todo eso, pips. Mi mamá pues sí sí le enojó, porque mi papá ya le había dicho que no la iba a ver, pero pues claramente le daba dinero a la señora para juguetes, para su cumpleaños y para todo. Así es, compañeras. Y ya yo me fui bien agüitada a mi cuarto. ¡Ay, querido! Ay, no, sí. Y ya mi papá, creo que fue en ese año, se fue a un viaje para conocerse a sí mismo muy cristiano. Y regresó y se puso de rodillas con nosotras y nos dijo que ya iba a cambiar. Desde ahí empezó a hacer cafés muy Desde buenos. ahí empezó a hacer cafés muy buenos, Mary. Ya, ahora sí le dijo a mi mamá que no iba a tener contacto con la señora y su hija. Ujú. Así es. Y ya, desde ahí, pues según nosotras, todo bien. Ya nos deja agarrar su teléfono. Antes no lo hacía y hoy me queda claro por qué. Porque sí. Sí, pero ya. ¿Pero qué edad tenías? Como 9, 10. Ay, Sí, estaba chiquita. ¡Ay, Pero a carito! mí se me hace tan divertido porque la inocencia de una niña al ver los mensajes, pues yo pensaba que eran mis hermanas y yo decía, ¿pero por qué? Ujú. No, y ver a mi papá así todo incómodo y yo toda incómoda y mi mamá bien pues sí, fue como de, o sea, qué chistoso. Ay, Y yo, de mis mejores anécdotas, porque a veces mis cumpleaños eran tan tibios. tan Y yo, tibia. bravo. Ya tiene sabor. Ay, no. Sí, y Ay, ya. Carito, yo quisiera hacerte una pregunta, pero no sé si. Dale. ¿De verdad no importa? Sí, O sea, ¿de verdad tu papá ya no le habla? pues es que no sé, fíjate O sea, que, no a la señora, a la niña. pues es que tiene mi edad, no me acordaba, tiene mi edad, es un año más grande que yo. Ujú. Sí, porque cuando mi mamá estuvo embarazada de mí, pues estaba separada de mi papá. Y fue en ese lapso en el que pasó, ajá. Pero según yo ya no tienen contacto. A veces sí le checo el teléfono, pero ya por mera por mera Por mera curiosidad, curiosidad, sí, la verdad. puro morbo. Sí, pero según yo, no. ¿Y qué piensas al respecto? ¿Qué pienso? Pues De mira, la niña. ah, O sea, de- de la mamá, mira. sí, de la mamá nos guardamos Ujú. todo comentario, pero no sé, pues como nunca la conocí en persona, ni nunca vi fotos de ella, pues lamento mucho que hayas crecido sin un papá, para empezar, pero pues nadie sabe quién es tu papá. Es que la señora se metía mucho con varios, entonces, por eso mi mamá le decía a mi papá que era un le estaban viendo la cara y cosas así. Y pues ahorita ya se la agarramos de chiste a mi papá. Le decimos, acuérdate que tienes 5 hijas. Y es que en mi casa somos de que, sí, somos buenas mujeres. Y también la señora tuvo niña.
Pero sí, no es algo como que me incomode o me enoje con mi papá, porque digo, ay, pues ya, mi papá pues ya va a pagar lo que tenga que pagar si es que volvió a hacerlo y rompió la promesa con mi mamá. Ujú. Y ya. Ay, compañeras, a mí me pasó algo muy parecido a lo de Gaby. Y ya, maravilloso. Tengo 2 medios hermanos de 2 diferentes señoras. Es que una vez me acuerdo que contaron que tenían Es medios verdad, hermanos y yo ajá. jamás les creí hasta el día de hoy. Estoy creyendo que es verdad. Sí, compañera. Sí, es tenemos real. medios hermanos. Yo tengo una media hermana que es más grande que yo por 3 años, o sea, tiene 20, no, por 5, tiene 25 años. 26, Porque mi ya casi papá, va a ser los 21, guapa. es verdad, porque, no, sí, porque mi papá me tuvo a los 21 y a ella la tuvo como a los 15, entonces me anda como por 6 años, tiene como 26 años. No manches. Entonces no le funcionó. No, pero después conocí a otra señora y con ella sí le fui infiel y tenemos la sospecha de que tenemos un hermano como de, ¿cuántos años tiene Josgar? Tiene 15, como de 11 años, yo No creo. manches. Pero es que miren, mi papá, me da mucha risa porque mi papá no quería que yo supiera que yo tenía una media hermana, porque mi papá se juntó muy chico, y sí le doy la razón, o sea, estaba muy chico. Tenía 15 años, conocí a una señora, pero mi papá, yo también lo voy a funar, es que a mi papá no le gusta hacer nada, o sea, no le gusta que lo pongas a hacer, no le gusta que le digas lava tu ropa, no le gusta, entonces la señora era muy así, entonces, la señora estaba embarazada y no le gustaba que mi papá trajera esta dinámica de que le tenías que lavar, le tenías que planchar y le tenías que doblar su ropa y cositas así, entonces pues decidió cortar el vínculo con él. Entonces, yo me acuerdo, pues, la tienda donde ya mencioné, mi papá antes surtía esa tienda. Pip. Entonces, me llevaba en la camioneta y me acuerdo que había una chava, la voy a escribir, no te topo y creo que ya ni vives aquí, pero una chava delgadita, así como tenía corte como de emo y su pelo así rojo, pero rojo, estaba muy bonita, tenía los ojos verdes y me acuerdo que pues yo veía que mi papá y ella se hablaban mucho, pero o sea, pues yo decía, como la señora me hablaba bien a mí y uno cuando está chiquito, cuando te tratan bien, pues como que no piensas mal de, dices, ay, un adulto que me trata bonito. Entonces ella me daba huevitos, me daba así, huevitos sorpresa. Ajá, o sea, era bien linda conmigo. Entonces me acuerdo que yo los veía mucho, pero yo me acuerdo que cuando yo llegaba yo sí sentía la molestia de mi mamá de que me decía, ¿quién te dio eso? Y yo, ay, no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaba, le voy a poner Cintia, y mamá, y nada más se quedó así como que, bueno, está bien. Entonces me acuerdo que pasó el tiempo y un día yo llegué y estaba Cintia hacia atrás de la caja y me dice, tu papi, no sé qué, y yo, ay, está haciendo tal cosa, y me acuerdo que yo me subí en el carrito así, y me dice, ay, no, y en eso sale, y le vi la pancita, entonces yo me quedé así, y yo dije, ¿vas a tener un bebé? Y me dijo, sí, no sé qué, ¿lo quieres agarrar? Y yo, sí, y me hizo ponerle la manita y todo, y en eso llegó mi papá, y mi papá como que sí lo vi muy tenso, y me dice, vamos, no sé qué, vámonos, que quién sabe qué tanto, y yo, sí, y me acuerdo que ya hicimos así todo normal, entonces la veíamos, y yo así de que, y yo le dije a mamá, de que, Cintia va a tener un bebé, y mi mamá se quedó así de que, La más imprudente. entonces yo me quedé así, pero es que yo no sé, porque era muy linda conmigo. Entonces me acuerdo que un día yo la dejé de ver porque mi papá me dejó de llevar. O sea, porque me llevaba siempre con él, siempre. Y después, o sea, cuando ya se le veía más la panza, me dejó de llevar. Aparte me acuerdo. Ay, Saraí, tengo mucha hambre. ¿No tienes algo? Y justamente, Uy, mis favoritos. Gracias. ¡Hay sabores! Y luego está el mero sabor ranchero. Que hubo una vez, o sea, es que yo me acuerdo que Cintia era muy linda conmigo, pero cuando se embarazó, o sea, de la nada empezó a ser como que más
más cortante, o sea, conmigo. Entonces a mí se me hacía raro. Me acuerdo que una vez sin querer, yo iba con el carrito y así, y en eso yo volteé y sepa como, ya ves cómo soy yo con las manos. Entonces yo hago así, y volteé y estaba Cintia, y le pegué en la panza. Y me acuerdo que se me habló muy feo. Me empezó a decir, le pegaste a mi bebé, y no sé, y así, pero agarrándose. Me acuerdo que yo me sentí súper mal y me agarré llorando, y yo así que, y ya después de eso un papá me dejó de llevar. Entonces hasta ahí quedó, o sea, se me olvidó a mí ya con el tiempo, después nació mi hermano y todo y así, y ya cuando yo estaba más grande, justo cuando pasó todo esto, justo el tema por el que nosotros nos tuvimos que ir de la casa fue por un tema de infidelidad. Entonces ya después, cuando yo ya estaba más grande y cuando volví a ver a mis papás y todo esto, como que mi papá nunca se ha sincerado conmigo porque le da pena, pero mi mamá sí. Entonces me acuerdo que yo le dije, porque yo sé que tengo una media hermana y también como me enteré estuvo sí. Pero de eso en específico yo estaba hablando con mi mamá y en eso mi mamá me estaba diciendo, ay, no, dices que de verdad no sé por qué tu papá era así. Dice, de verdad, o sea, era tanto, y más con la Cintia. Y a mí hasta se me había olvidado y en eso me acordé y yo, ¿Cintia? Y ella me dijo, ay, es que estabas bien chiquita. Y dice, bueno, dice, ¿te acuerdas que está embarazada? Me dijo, ¿te acuerdas que está embarazada? Y yo, ajá. Y yo, ajá, dice, está embarazada de tu papá. No, ¿qué piensas de tu hermano? No, yo lo deschungué. Y de hecho, me quedé así, dije, ¿cómo que estoy embarazada de mi papá? Dijo, sí, estaba embarazada de tu papá. Dice, por eso te dejó de llevar. Porque como que esta vieja, como que te quería ganar y cositas así, por eso te dejaba que convivieras con ella, pero ya después se quiso poner. Y yo le dije, mira, mi hija no, o sea, mi hija no la vas a traer en tu bebé. O sea, sí, porque aparte mi papá, o sea, sí se pasó. O sea, hizo que le tocara la pancita, hablaba con ella, convivía con ella, o sea. Entonces mi mamá me dijo, y me enseñó fotos de Cintia. Ahorita Cintia ya está muy diferente porque ya no son los 2000. Claro. Sí. Pero me enseñó la foto y resultó que como mi papá pues no quiso reconocer al niño, porque mi papá no reconoce ni a mí ni a ninguno de mis medios hermanos, pero sabemos que son sus hijos. Entonces ella lo que hizo fue que después conoció un chavo que aceptó al niño y le dio su apellido, pero es hijo de mi papá. Y de hecho cuando me enseñó la foto es igualito a Josgar. No manches. Josgar es su hermano. Ajá, un Josgar pero güerito. O sea, es Josgar tal cual. Y yo dije, y yo sí dije, o sea, de verdad, yo dije, ¿qué con mi papá? Por eso me llevo tan mal con él, de verdad. Yo, es que le falta su retiro espiritual, papá. Sí. No, pero así como es, no manches. Ay, no. Ay, pues yo creo que... ¿O van a contar algo? No. Ya no. ¿Está bien? Ay, cuenta una, Liz. ¿En serio? Todos aquí menos tu madre. Estamos Qué sano. Hasta no sabes. Ay, ya, le entregamos el teléfono a tu papá. Sí, es que yo fui desde muy chiquita, creo que yo tenía como unos 5 años. Entonces, pues mi papá era muy cínico. Porque pues me llevaba con sus parejas, o sea, a él le valía. O sea, lo que yo sintiera. No Entonces, manches. como que no era tonta porque nunca le quise decir a mi mamá. Porque, pues, o sea, ellos todavía están juntos. Sí. Mi mamá sí sospechaba. Pero, o sea, a mí me daba cosa porque decía, ay, pues yo quiero ver a mis papás juntos. No, sí. Entonces, pues fue muy difícil porque digo, bueno, me lo tengo que guardar. Porque, o sea, siempre fue como de, no, pues vamos a salir. Nada más me llevaban. Entonces yo ya sabía de que, ay, otra vez. Ay. Pero, o sea, era como mujeres diferentes. O sea, no era con la misma, eran diferentes. Entonces, a mí yo me incomodaba como verlo porque yo ya sabía. Entonces fue como muy difícil. Y pues ya. Como que creces y dices, bueno, pues lo que pasó, pasó. Pero pues sí, fue muy difícil. Y no se Seguro como la... muchos. ¿Vale? Que no se lo eches en cara. Pues yo no le hablo. Ok. Tuvo problemas. Ajá. Entonces, Ok, ahorita ya no ok. nos habló. Según él, es muy orgulloso, o sea, muy sentido. Entonces, él espera que uno de nosotros Le hables a le él. hablemos. Ajá. Pero pues es que también, pues, él sabe lo que hizo y entonces él es el que debería tomar la iniciativa. O sea, yo no le tengo rencor ni nada, o sea, si me habla, pues está bien. Pero pues, fue como, bueno. Wow. O sea, él como que ahorita tomó una decisión como tuvieron, o sea, mis papás se casaron, entonces mi papá tuvo una casa, entonces la vendieron
Entonces mi papá hizo como un fraude. Ujú, Le quitó la parte de Pip. dinero a mi mamá. ujú. Entonces era el segundo hijo que nosotros nomás lo queríamos por su dinero. Mm. Entonces fue como de, órale. Ay, no. Entonces pues fue como de, ay, vete, o sea, Ujú. no te necesitamos, o sea, aparte nunca como de nos dio dinero ni nada, o sea, la que ahí estuvo fue mi mamá. Ujú, Entonces fue como, ay, pues vete con tu dinero. ujú. Sí, claro. Ay, Liz. ¿Y a ti te consta que tienes hermanos? Una vez nos enseñó, porque hagan de cuenta pues que tiene un negocio. Ajá. Entonces, pues somos mis hermanas Lili, yo Liz y mi otra hermana Miriam. Entonces su nombre es el nombre de todos sus hijos. Entonces hagan de cuenta que puso Amol con Ajá. doble L. Ajá. Entonces no sabemos de quién es la A, M es de Miriam y pues Lili y Liz, no sabemos de quién es la A ni la O. Ajá. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ajá mismo. Porque mi hermana nos dijo, es que puso las iniciales de todos sus hijos. Pero, o sea, puso dos, pero sabemos que tiene más. Ajá. Pues a los que más quiere. Sus Ya, favoritos. más. Ajá. No, en este caso sería por. Ay, Liz, no manches, ¿qué es eso? Sí. Ay, ¿Hasta no. dónde llegan los varones? La verdad. ¿Verdad? A mí sí, la verdad es que eso sí te afecta. Sí. O sea, a uno quizás, yo a veces digo, es que a veces lo hizo mi mamá, pero sí te afecta. Porque yo me acuerdo que desde ahí yo me enseñé a desconfiar de la gente en general, o de no esperar mucho. Así Ajá. que, ay, sí, está bien. O sea, sí, la verdad. O sea, repercute mucho en cómo interactúas también, ¿no? Sí. Ajá. Yo, por ejemplo, por eso no tengo una pareja en sí, Ujú. porque desconfío mucho, o sea, de lo que hizo mi papá, digo, me lo va a hacer a mí. Entonces, Ujú. sí. Sí, sí te Sí, afecta repercute mucho. mucho. Ujú. Sí, yo también antes le tenía mucho rencor a mi papá de que le hablaba feo, nunca le llegué a tener como el respeto, Ujú. pero ya ahorita ya me la llevo más a calmar con él. Sí, pero sí fueron momentos en los que él me aventaba el teléfono a la pared y yo le contestaba con sí, la verdad yo le tenía mucho rencor a mi papá, pero pues ya, digo, Ujú. él sabrá, él tiene la hija, yo no. Pues sí. Sí. A mí, Pero yo lo bueno. único que le reclamo a mi papá es que haya dejado a los otros dos así. Porque a final de cuentas, o sea, a mí se me hace tan fuerte como puedes desconocer a tus hijos, Sí. así como si Como si nada, nada. así como de, ay, porque a mí algo, y yo, eso se va a poner muy personal, pero a mí algo que me decía mi papá como amenaza cuando estaba muy chiquita que me regañaba, yo no me llevo bien con mi papá, podemos interactuar, le puedo regalar el día al padre, pero a mí no me cae bien. Y es mutuo. Entonces, algo que me llegaba a decir mucho mi papá y se aprovechaba de que a mí me daba miedo, era que me decía, ¿tú crees que si dejé no te puedo dejar a ti? Y yo sentía tan feo. Ya dijiste su nombre. La botea. Sí. Y yo me quedaba así y yo decía, y yo como que, de verdad, o sea, de niña me dolió tanto darme cuenta que si mi papá quería me dejaba. Ujú. O sea, y yo decía, como que a mí de chiquita se me hacía muy complicado decir, ¿y por qué mi mamá no? O sea, ¿por qué mi mamá no puede? Y para mi papá sería así como, Muy fácil. como de, ya no tengo hija. Ujú. X. O sea, y de verdad, o sea, me sacaba tanto eso en cara de que me decía, ay, así que tú síguele así, no sé qué tanto y así. Y sí como que me dolía mucho me dolía mucho esa parte de manipulación, porque es cuando te das cuenta que lo está haciendo con saña. Sí. O sea, porque sabe que está mal y Ajá, sabe sí. que lastima y sabe que hiere y todo, y le vale. Y también dije, o sea, sabemos de esta chava, pero no sabemos qué onda con el niño más chiquito. O sea, lo último que supimos yo y mi mamá pues fue eso de que tenía otro papá y así vivían, creo que viven en Estados Unidos. Yo les doxeaba. Yo, sí, La no sé, habitación, la la más calle limpia. Washington. Y digo, qué bueno, o sea, qué bueno la verdad, pero por ejemplo, por la parte de mi otra hermana, a ella sí la conocí, yo sí conviví mucho con ella, sí, porque hubo un tiempo donde ella buscó mucho a mi papá, porque quería estar con él, o sea, porque quería conocerlo, quería pasar tiempo con él y así. Y a mí algo que me dolió mucho, también, por esto es por lo que yo digo que siempre defienden a los varones, porque toda la familia de mi papá, bueno, no todos, la mayoría, le daban la razón. Porque decían, sí, es que esa niña es una payasa, es que es una gestuda, es que es una aquello, es que es uno de otro. Y ahorita, o sea, cuando yo estaba chiquita, yo decía, no sé. Pero ahorita yo digo,
era una niña. Ajá, O como sea, por qué expresarse mal de... Claro, o sea, hiciera gestudo, hiciera esto, no los conocía. Ella era consciente de que su papá la dejó sola. O sea, no sabemos qué fue lo que vivió o demás, pero me daba tanto coraje de verdad. Y ahorita de grande, o sea, me da tanto coraje cuando la saca y dice, sí la dejé, y yo, ay, cállate. O sea, te debería de dar vergüenza andar regando hijos por el mundo y después decir que eres capaz de dejarlos como si nada. Y ella, pues sí, o sea, a diferencia del niño que creo que está bien, ella sí, ¿no? Entonces, sí me da como mucha cosa que se deshaga tan fácil. O sea, y que tanta gente lo defienda tanto. Y hasta lo romantizan, o sea, lo ven normal. Ajá. Y es lo peor. Lo peor es que es el hijo favorito, ¿no? Sí. Mi papá es el hijo favorito. Literal. Ay, Ay, no. Ay, no, de verdad. Pues yo creo que ya lo despedimos aquí. Sí. Ya nos pusimos muy Sí, melancólicos. la verdad. Déjenme ver si sigue grabando. Sí, de qué le estoy viendo. Sí, ah, es verdad. Ah, sí, cierto. Sí, es verdad. Es que ahorita no se refleja. Sí, la luz. Ajá. Sí, en todo esto, ¿qué piensan, compañeros? De todo. Ay, pues yo creo que hay que pensar muy bien nuestras decisiones, compañeros. Que comadres. Comadres. Comadres, porque la verdad, ya después sí te afecta a ti y ya como persona con hijos, la afecta también a tus hijos. Hay que pensar en los niños. Yo pienso mucho en mi sobrino cuando quiero hacer algo o cuando vaya a hacer algo, no sé, como que ya pienso muy a futuro ahorita porque como está chiquito, entonces yo digo como que tengo esa responsabilidad de que crezca bien y sin traumas y que no vea mensajes de su papá con otra niña. Para empezar. Pero bueno, eso es todo. Ay, pues yo siento que para concluir, pues todo esto de las experiencias y demás, pues a veces son buenas, a veces son malas, a veces son X, pero pues la verdad es que forjan mucho nuestro carácter y forman mucho lo que somos hoy en día. Y a mí me gusta mucho una frase que dice que no somos lo que queremos ser, somos lo que los demás han hecho con nosotros y hay que aprender a trabajar con eso. Qué bonito. Sí, Gracias. ya dijo varias veces. Todas las que dijo Ay, pues no sé, es que siento que, bueno, yo pienso que todas las experiencias que uno pasa, te sirven de lección. O sea, sí no está bien crecer con tantos traumas, pero también hay que saber cómo superarlos, saber cómo seguir viviendo con eso y, pues no sé, esto. Me parece maravilloso. Increíble, Mar. Pues es que es inevitable, ¿no? Sí, es inevitable. Ujú. Sí, pues yo pienso que de todo se aprende, como dice Mary, o sea, sean experiencias malas, sean buenas, todo tiene como un aprendizaje, de los errores pues se aprende. Yo antes pensaba, decía, no me puedo equivocar y esto, pero a veces me equivoco y lo disfruto más. Sí. También es bueno equivocar. Ujú. Más en la escuela. Menos si son papás. Ya agarren el pedo, porfa. Porfa. No miren, la estadística es 3 de 4. No manchen. Agarren el rollo. Sí, ya, porfa, ya no queremos más. No más traumas aquí. Ajá. Bueno. Pero bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Bye.